Vamos a comenzar, doctores. Vamos a hacer ahora un repaso de las clases que vimos y en una de las secciones, creo que fue el noveno, la sección de Eduardo, que es noveno A, nos dimos una clase que es trauma de oído, así que de forma express vamos a hacer un repaso ahora sí de eso. Bueno, comenzábamos nosotros primera clase hablando de los órganos que estudiamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos visto parte de lo que era el oído, la nariz, ¿sí? La laringe y también cómo se le llamaba a la exploración, a la visualización de esos órganos, ¿verdad? Entonces, oscopía era la visualización, no se olviden, parece algo súper sencillo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, muchas veces se pregunta en el examen qué se ve a la otoscopía y me ponen a la oroscopía. Entonces, no se olviden, otoscopía viene de oído, ¿sí? Oroscopía de cavidad oral. Rinocopía es lo que se ve en la nariz, en la fosa nasal. Laringoscopía. Ahora en el oído habíamos dicho que teníamos tres segmentos, ¿sí? Oído externo, oído medio y el oído interno, ¿sí? Oído externo, conformado por el pabellón auricular, más el canal auditivo externo. El oído externo tenía un epitelio escamoso, un epitelio plano, estratificado. Vamos a ver, esperen, antes si puedo grabar para que se les quede esto. Ahí está. Ahí ya estoy grabando. No se deben preocupar. Agora Después le voy a esta compartir el chamada link está sendo de este repaso, gravada. ¿sí? Entonces, en el oído externo teníamos nosotros pabellón auricular, canal auditivo externo, epitelio plano, estratificado, el oído externo, pabellón, canal auditivo externo. Teníamos, dijimos, dos segmentos, dos secciones, un segmento que era la parte cartilaginosa y luego la otra porción del canal auditivo, que era la porción ósea. Bueno, un canal mide 3,5 cm. Teníamos nosotros una estructura que separaba al oído externo del oído medio, y era la membrana timpánica, ¿verdad? Bueno, a partir de la membrana timpánica para adentro dijimos que había un cambio, una transición de epitelio, ¿sí? Esto se cambiaba de epitelio plano, aquí pasaba a ser un epitelio respiratorio, ¿verdad? Un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, conformado por membrana timpánica, martillo, yunque, estribo, trompa de Eustaquio y mastoide, ¿verdad? Teníamos el oído interno, ¿sí? También denominado laberinto. Otra cosa, antes que me olvide, estructura entonces que separaba oído externo de medio, membrana timpánica. Estructura que separa oído medio del oído interno es la ventana oval, ¿sí? La ventana oval es la estructura que separa el oído medio del interno. El oído interno, tenemos un cambio de vuelta, ya no teníamos epitelio respiratorio, aquí dijimos que lo que teníamos era un neuroepitelio, ¿sí? Un epitelio con unas células, ¿sí? Que eran como unas neuronas, ¿verdad? Por eso le decíamos como neuroepitelio, dijimos que dentro del oído interno teníamos un sistema de líquidos, endolinfa y perilinfa, que iban circulando. Otra cosa que dijimos del oído interno es que teníamos nosotros dos divisiones, una en anterior y el otro posterior, ¿sí? Entonces estaba separado en dos y lo llamamos laberinto anterior, laberinto posterior. Las funciones eran distintas. Laberinto anterior, función auditiva. Laberinto posterior, función vestibular, ¿sí? Anatomía del oído externo, pabellón auricular, ¿sí? Citar algunas partes, en todo caso, pueden decir hélix, antehélix, trago, antitrago, lóbulo, lo que quieran. Inervación era súper importante, recuerden ustedes, esto que está aquí abajo es lo que había que saber, ¿verdad? No todo ese contexto que les dije, todo lo que les expliqué con respecto a la inervación, eso no es que les voy a preguntar así, ¿verdad? Realmente lo importante es saber cuáles eran los nervios que participaban entonces de la sensibilidad del oído externo, ¿verdad?
pared craneal de 5, 7, 10 ramas del plexo cervical. Ok. Esos eran los nervios que nos daban esa sensibilidad. La otoscopía era importante, nos permitía ver la membrana timpánica. Dijimos que la membrana timpánica tenía dos divisiones. Una era en porciones, ¿verdad? Una porción que ocupaba la mayor parte de la membrana, que era la porción tensa, y otra división en porción flácida. Y la siguiente división que teníamos de la membrana timpánica era en 4 cuadrantes, ¿verdad? Y con respecto a los cuadrantes dijimos, ¿dónde vamos a buscarle al cono luminoso? ¿En qué cuadrante? Iba a estar abajo y adelante, ¿verdad? Entonces, en el cuadrante antero inferior. Aquí veíamos también cómo teníamos el oído medio comunicado con la nasofaringe. ¿Sí? Caja timpánica comunicada con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, en esta área, la región profunda de la nariz, es que estaba la trompa de Eustaquio, ¿verdad? El orificio de drenaje de la trompa de Eustaquio. Teníamos unos músculos que se encargaban de que la trompa se abra y se cierra. Los músculos eran el músculo elevador y el músculo tensor del palato. ¿Verdad? Cualquiera de esos movimientos que eleven el palato para arriba iban a hacer la apertura. ¿Sí? Entonces, las trompas de Eustaquio dijimos que tenía dos funciones, recuerdan. Uno, meter el aire de la nariz, de la fosa nasal, a la caja linfática. Entonces, da función 1 de ventilación, función número 2, epitelio ciliado con células caliciformes, produce moco, le necesitamos para el drenaje. Trompa de Eustaquio, entonces, funciones. Segundo, que puede salir, ¿qué es lo que comunica? Ya saben, caja timpánica con nasofaringe. Entonces, habíamos visto que existían dos patologías de la trompa de Eustaquio. Un caso en el que la trompa de Eustaquio estaba bloqueada permanentemente, bloqueo total, ¿sí? Y eso daba lugar a una, entonces, acumulación del líquido aquí, ¿sí? ¿Cómo se llama esa enfermedad asociada al bloqueo total, bloqueo permanente de la trompa de Eustaquio? Y dijimos así, ¿verdad? Otitis media serosa. Otitis media serosa, un cuadro de patología de la trompa de Eustaquio donde teníamos un transudado en la caja, ¿sí? Transudado en la caja timpánica no ocasionaba ningún tipo de dolor porque no era purulento, ¿verdad? ¿Cómo se veía entonces? Y era el hallazgo de una membrana timpánica que estaba para afuera, ¿verdad? Abombado. Y esto dijimos que eran borbollas, ¿verdad? Burbujas, niveles hidroaéreos. ¿Sí? Niveles hidroaéreos, membrana timpánica bombada. Y también podríamos decir que la membrana estaba opaca, pérdida de la translucidez. Dijimos que la membrana timpánica normal era casi transparente, ¿verdad? En este caso, la membrana está más opaca, marronada, ¿sí? Entonces, bloqueo total de la trompa de Eustaquio. Vemos otitis media serosa. Dijimos que la otitis media serosa teníamos dos causas. Y entonces, causa en el niño de otitis media serosa, dijimos que era la adenoides. Adenoides es lo que bloqueaba la trompa de Eustaquio. Y en el adulto sospechamos de una masa, ahora una neoplasia. Es la causa más común de otitis media serosa en el adulto. Entonces variaba el tratamiento, pero recuerden que el tratamiento nunca incluye antibióticos, ¿sí? La otra patología de la trompa de Eustaquio dijimos que una disfunción de la trompa no se abre correctamente, ingresa poco el aire, ¿sí? Y al no ingresar correctamente el aire, entonces nosotros tenemos poca ventilación dentro de la caja timpánica y se desarrolla esta patología, ¿sí? Disfunción parcial de la trompa, bloqueo transitorio, atelectasia timpánica. ¿Cuál era el hallazgo en la atelectasia timpánica? Una retracción, ¿verdad? Retracción de la membrana, al igual que el otro caso,
Esto no tenemos nada de dolor, solamente tenemos hipoacusia, por lo tanto, si hablamos de hipoacusia, vamos a ver enseguida, un poquito más adelante vamos a repasar, pero recuerden que cuando tenemos una enfermedad del oído medio, siempre son hipoacusias de conducción, ¿sí? Todas estas enfermedades son hipoacusias de conducción. Otosclerosis, otra enfermedad del oído medio. La otosclerosis era una enfermedad del estrío, ¿se acuerdan? Dijimos en quién sospechábamos de otosclerosis, en una mujer joven después del embarazo, y dijimos que era muy hereditario, ¿sí? Muchos antecedentes en la familia, y lastimosamente era bilateral casi siempre, ¿verdad? Entonces, otosclerosis, enfermedad del estribo, causa de hipoacusia, ejemplo de hipoacusia progresiva. De a poco el paciente iba perdiendo la audición. Esas son enfermedades no infecciosas del oído medio, ¿verdad? La enfermedad infecciosa, otitis media aguda, ¿verdad? Otitis media aguda, dijimos que esto podíamos colocar en el examen como otitis media aguda purulenta para que no haya duda con respecto a la otitis media serosa, porque en este caso tenemos un caso de acumulación de transudado líquido no purulento en la caja, asociado a un trastorno de trompa de Eustaquio, y en este caso es diferente, ¿verdad? Otitis media aguda, teníamos el pasaje de un germen de la nasofaringe, de las fosas nasales, a el oído medio, y pasaje de exudado purulento, ¿verdad? Entonces, eso generaba diferentes sintomatologías, ¿verdad? Si es pus lo que tenemos dentro de la caja timpánica, entonces teníamos este aspecto, ¿verdad? Membrana timpánica abombada, hiperémica. El paciente tenía dolor, tenía fiebre, ¿verdad? Entonces esa era la diferencia, ¿verdad? Germen más común dijimos que era el neumococo o estreptococo pneumoniae, ¿verdad? Eso era lo más clásico en la otitis media aguda, no tratada adecuadamente, hubo un cuadro de gripe, rinofaringitis, entonces se complicaba con una otitis media aguda. Entonces, al ser el germen una bacteria, dijimos que se trata con amoxiclavulánico por lo menos una semana, ¿verdad? 12-12 idealmente. Pacientes alérgicos usábamos macrólidos, y en pacientes con complicaciones usábamos tratamiento parenteral con ceftriaxona. Entonces, recuerden que en otorrino todos los casos que son agudos hablamos hasta 3 semanas. Luego, más de 3 meses de evolución hablábamos de crónico. Entonces, en el caso crónico dijimos que teníamos dos clases, una otitis media crónica simple y una complicada colesteatomatosa, ¿verdad? La otitis media crónica simple era esta, era una paciente con una perforación de más de 3 meses de evolución, y la característica era, dos características les había dicho con respecto a la perforación. Uno, que era una perforación central, afectaba, ¿sí?, la parte tensa, la porción tensa de la membrana timpánica. Otra característica, que la cadena de huesos estaba ok, estaba conservada, no afectaba la cadena de huesecillos. ¿Sí? Y luego, tercera característica, dijimos que si este paciente tenía un episodio de infección otorrea, salía pus, había respuesta al antibiótico. O sea, en las otitis media crónica simple nosotros le dábamos antibiótico y paraba la secreción, ¿verdad? Y la diferencia con la otra era una otitis media crónica ya un poco más compleja, colesteatomatosa. En primer lugar, dijimos que afectaba no aquí, ¿verdad? Que esto era la porción tensa, la porción central, ¿no? Esto afecta a la periferia, afecta a la porción flácida, la porción débil del tímpano, ¿ven? Empezaba bien arriba, y esa es una patología que iba avanzando, ¿verdad? Afectaba bien arriba, qué parte de la caja afectaba que una charla, al epitímpano, ¿verdad? Que era la parte superior de la caja. En este caso se ve luego que afecta realmente la parte superior, que es la porción flácida, y al afectar la porción muy superior, teníamos nosotros, en este caso, comportamiento agresivo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la perforación,
Dijimos que era periférica, axial, que afectaba a la cadena de hueso, ¿verdad? Destruía todo y dijimos que tenía mayor tasa de complicaciones en el cerebro. Mioditis media con colesteatoma era más complicada, ¿verdad? Podía sufrir complicaciones cerebrales y el tratamiento era prácticamente solamente una cirugía. Dijimos que habían complicaciones, ya sea en casos agudos, otitis media aguda o crónicas. En ambos casos tenemos posibilidad de que se complique, así que había que saber citar cualquier uno, el que quieran, ¿verdad? Ya sean intratemporales, ya sean complicaciones en el cerebro, o como me había pedido la compañera de Giovanna, querían citar todas estas complicaciones en su examen, ¿verdad? Cite 10 complicaciones. Se puede salir una tabla de 10 preguntas. Mentira, no va a salir así, va a salir dos. Eso con respecto al oído medio, el oído interno, dijimos que tenía un sistema de líquidos que circulaban dentro y los líquidos eran dos, ¿verdad? Perilinfa circulaba arriba y circulaba también abajo. Rampa superior y rampa inferior, circulación de perilinfa. Rampa media, circulación de endolinfa, ¿sí? O sea, estos son los líquidos que circulan dentro del oído interno, ¿sí? Perilinfa rica en sodio, endolinfa rica en potasio. Respecto a las pérdidas auditivas, habíamos dicho que teníamos dos clasificaciones, una en base a la intensidad de la pérdida, pérdidas pequeñitas, leve, moderada, severa, profunda, y otra clasificación en base al sitio en donde estaba la lesión. Entonces, esa clasificación es la más importante, ¿verdad? Entonces dijimos que cualquier patología que afecta al oído externo o que afecte al oído medio, íbamos a llamarla entonces a esta vía de la audición la vía aérea, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamos que exista aire para que el sonido pase el oído externo y el oído medio. Entonces, oído externo y oído medio hablamos de vía aérea, ¿sí? Enfermedad de la vía aérea se ve aquí en color vermelho, entonces vemos hipoacusia de conducción o transmisión. En el examen, tapón de cerumen, ¿qué tipo de hipoacusia da? Con perforación de la membrana, enfermedad de la cadena de huesos, siempre hipoacusia de conducción. Y otra forma de oír, habíamos dicho que era por medio de la vibración, por medio de la vía ósea, y eso implicaba oído interno, nervio, AT, cerebro, ¿sí? Entonces, esta vía de la audición que involucraba la vibración se llama vía ósea. Y la enfermedad de la vía ósea, enfermedad de la cóclea, traumatismo del cráneo, ¿cómo se llaman? Hipoacusias neurosensoriales o de percepción. Y lo mismo en el examen, paciente con exposición brusca o crónica a ruidos fuertes, los sonidos fuertes, ¿qué parte del oído lesionaban? Esto, la cóclea. Traumatismo de cráneo, ACV, tumores, entonces enfermedad neurosensorial, ¿sí? Esto era súper importante. En base al tiempo de evolución, las pérdidas auditivas decíamos que habían algunas que eran estables, que no variaban mucho en los últimos meses. Ejemplo clásico era la senil del anciano. Hipoacusias progresivas, ¿sí? Que en los últimos años iba avanzando bastante la pérdida auditiva y dijimos que los ejemplos clásicos eran la otosclerosis, justamente el caso que vimos recién, era una enfermedad de una hipoacusia de conducción, ¿verdad? Del estribo, y la otra, el traumatismo acústico crónico, que es la exposición a sonidos repetidos, fuertes, de forma continua, ¿verdad? Entonces, eso era la hipoacusia progresiva. Traumatismo acústico crónico o exposición laboral a sonido alto, ¿sí? Y la autoclerosis. Las de rápida progresión, dijimos que en base a tiempo, pocos meses, y los ejemplos clásicos, dijimos las doenças autoinmunes, lupus, artritis reumatoide y las arbovirosis, chikungunya, dengue, que afectaban a las articulaciones del oído medio. Hipoacusias bruscas o súbitas,
eran las pérdidas inmediatas, instantáneas de la audición, ¿verdad? Entonces, causa hipoacusia brusca, dos casos. Uno, puede ser un traumatismo de cráneo o bien un traumatismo acústico agudo, ¿verdad? ¿Qué es un traumatismo acústico agudo? Un sonido muy alto de forma brusca al oído. Entonces, la hipoacusia brusca o súbita, ¿verdad? Traumatismo acústico agudo y traumatismo de cráneo. Hipoacusia fluctuante, pérdidas, un día escucha, otro día no escucha. Si en el examen dice, se pide, cite un ejemplo, no me vayan a decir porque a veces me responden que es una hipoacusia fluctuante, es cuando el paciente tiene momentos que no escucha bien, a otros días sí no. Si se pide cite ejemplo es poner una de estas patologías que estamos diciendo ahora, ¿sí? Entonces, hipoacusia fluctuante es la doença o enfermedad de Meniere, como le querían decir. Esto, otra cosa, pacientes para que lleguen a presentar la sordomudez, dijimos que estos pacientes tenían que tener una enfermedad de ambos oídos, una enfermedad bilateral del oído. La pérdida auditiva no debería ser leve, sino era profunda, hipoacusia profunda, y debería ser antes de aprender el lenguaje prelocutivo. Cuanto a los estudios auditivos, dijimos que teníamos dos clases de estudios. Los tres de arriba dijimos que se llamaban test subjetivos. ¿Sí? Los test subjetivos eran aquellos test en donde el paciente precisábamos que colabore, que nos responda. Entonces no eran 100% certeros. Y los otros test eran los test objetivos, los test en donde el paciente no respondía nada. El aparelho faz tudo. ¿Sí? Entonces los test objetivos no se precisa la colaboración del paciente, saber citar si se pide cita objetivo o cita subjetivo. Con respecto a las imágenes en el oído, recuerden que TC simple pedimos en enfermedades del oído externo o del oído medio. RM nos sirve para enfermedad del oído interno o cerebro. Las enfermedades del oído externo, clásica, tapón de cerumen, habíamos visto, causa hipoacusia, no causaba dolor, se trataba con lavado de oído, aspirado de oído, ¿verdad? La dermatitis del canal auditivo externo, una enfermedad en donde el paciente venía por prurito, por cosera, y el hallazgo dijimos que era un poco de descamación o bien hiperemia. Entonces, si se cita, si te causas de prurito intenso del oído, entonces esta era una dermatitis del canal o eczema del canal. Tratamiento, al ser esto alérgico, ¿verdad? Dijimos que podíamos tratarlo de forma tópica local, corticoides de forma local, hay algunas otras pomadas para la irritación también del oído y también uso oral, si no mejora con el tópico, hacemos uso oral también de antihistamínicos o antileucotrienos, anti-IgE, ¿verdad? Cualquier tipo de antialérgico para aliviar ese prurito. Otomatoma, enfermedad tampoco infecciosa. En este caso dijimos que el otomatoma, nosotros teníamos un antecedente, un traumatismo al oído, y qué pasaba en este caso, no había corte, no había desgarro de la piel, entonces al no haber desgarro, la piel, la sangre quedaba por debajo, ¿sí? Comprimiendo un poquito el pericondrio. Entonces dijimos que el otomatoma era una deformidad del pabellón auricular asociado a un traumatismo previo y era una urgencia para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos riesgos de complicaciones. Entonces, tratamiento del otomatoma es hacer un drenaje, siempre drenaje, podría ser drenaje aspirativo o drenaje con bisturí, mejor aún, y después del drenaje hacer un vendaje compresivo, ¿sí? Drenaje más vendaje compresivo. Entonces, en primer lugar, hacer correctamente el diagnóstico. Paciente con deformidad del pabellón auricular, recuerdan, DOI o NAO, frío o Kenchi. Eso era importante a la palpación. ¿Cómo estaba este?
Frío, ¿verdad? Frío y no dolía. Tratamiento, drenaje, vendaje. Complicaciones posibles si no se trata. Uno, si solo hacemos drenaje y no hacíamos vendaje, una complicación, la reaparición, la recidiva. Segunda complicación, está acumulado eso por varios días, entonces dijimos la infección. Tercera complicación, las deformidades estéticas permanentes. ¿Sí? Oreja en coliflor, deformidades permanentes. ¿Sí? Otorragia, sangrado que se exteriorizaba por el canal auditivo. Citar causas, ¿verdad? Fractura de base de cráneo, perforación de la membrana. Esta era la meningitis ampollar o meningitis bullosa, tumores del oído, manipulación, ¿sí? Pueden citarme cualquiera de esas causas. Infecciones, cuerpos extraños, dijimos con respecto a los cuerpos extraños vivos, insectos, que había que saber citar, porque si se pide los pasos a citar, ¿verdad? Se nos olviden, otocopía, matar al insecto con vaselina o con alcohol. Luego podemos hacer una extracción, lavado de oídos si es pequeñito, si es grande con una pinza y antibióticos profilácticos. Infecciones del oído localizadas, pequeñitas, asociadas a la manipulación, las otitis externas localizadas, pacientes con un poquito de cosera, se manipuló, entonces se presenta con esta forunculosis, el germen era el germen de la piel, estafilococo aureus mayormente, tratamiento de forma local con pomadas para gram positivo, pirocina, ácido fusídico, polimixina D. Bueno, eso si no hay mejoría con el tratamiento local, podemos hacer oral, cefalexina, trimetopril, sulfamethoxazol. Entonces, generalmente solamente ocasionaba dolor al palpar en esa área, ¿verdad? Palpamos en otras áreas, no le duele, no tiene un dolor en reposo continuo, ¿verdad? Y obviamente tratamiento local y dar analgésicos. La diferencia entonces entre que la otitis externa localizada estaba solo en la entrada del canal, en el tercio externo del canal auditivo, ¿sí? En la entrada, no se vayan a confundir en eso, ¿sí? Y la otra es la otitis externa difusa que afecta a todo el canal auditivo externo, ¿sí? Entonces generaba un dolor súper importante, mucho edema del canal. Además de eso, producía también algo que dijimos nosotros que se le conocía como signo del trago positivo, dolor a la palpación, ¿sí? En el trago. Dijimos que las otitis externas difusas tienen un dolor continuo, paciente con otorrea, secreción purulenta. Factor de riesgo más importante para el desarrollo de esto es la natación, piscina previa, ¿verdad? Puede estar caliente también la oreja, germes pseudomonas, tratamiento con cipro oral, cipro gotas, otitis por hongo, otitis fúngica, hallazgo IFAS, exudado algodonoso, motivo de consulta, hipoacusia, prurito intenso, tratamiento. No teníamos que hacer lavado, esto se hace un aspirado de oído y aplicábamos gotitas, que podía ser gotitas de miconazol, eh, o ketoconazol. Realmente no se suele utilizar terbinafina oral eh, para este tratamiento para hongo ni fluconazol menos, ¿verdad? Tratamiento local. Y en algunos casos se usan también un poquito gotitas de alcohol para secar un poco, porque el hongo es, dijimos que me parece mucho asociado a la humedad, ¿verdad? Entonces, la idea es mantener un oído muy seco. El riesgo altísimo de perforación timpánica asociada, por eso no podemos lavar. Pericondritis, a eso le llamábamos a la infección del pabellón auricular. Entonces, en estos casos, si teníamos un pabellón auricular Kenchi, doloroso, factor de predisponente, una otitis difusa no tratada, un otohematoma no tratado, un piercing contaminado. Entonces, hay que cubrir también en este caso pseudomonas con el uso de ciprofloxacin.
las otitis malignas, dijimos que necesitábamos nosotros hacer el diagnóstico, ¿sí?, con presencia de necrosis. Necrosis que podía ser de cartílago, ¿sí? Necrosis que podía ser ósea. ¿En quién hablamos de una otitis maligna? Paciente con doença de base. Entonces, sí o sí, se pide 7 características de otitis maligna, me pueden poner eso. Paciente con enfermedad de base, paciente con necrosis, ¿sí? O paciente con pólipos inflamatorios, que son estos tumores que dijimos que estaban asociados a esa infección tan severa, ¿verdad? Eh, entonces, eso, ¿verdad? Tratamiento para gram negativos, son muy potentes, ¿verdad? Estos gérmenes. Entonces había que tratar parenteralmente las otitis malignas. La miasis óptica dijimos que se presentaba después del ingreso de moscas al canal auditivo externo y había que hacer un tratamiento, extracción manual, vía oral, ivermectina, y de forma local lo que le podíamos introducir ahí era un poquito de iodoformo o ivermectina también de forma local, ¿sí? En polvo, no hacer lavado, ¿verdad? Entonces, traumatismo de oído me dijeron que no vimos. Les voy a decir algo básico, ¿verdad? De esto. Por lo menos traumatismo del oído externo y medio, vamos a ver un chiquitito. Un tipo de trauma del oído externo es el otohematoma. Entonces ahí dijimos que había un acúmulo de sangre, ¿verdad? En un paciente con la piel íntegra. No había ningún tipo de desgarro de la piel, ningún tipo de sangrado. Y por eso había que drenar para que no se complique, ¿verdad? Drenar, vendaje compresivo. Y estas eran las complicaciones que dijimos recién. Que recidive, que se infecte o unas deformidades estéticas permanentes, ¿verdad? Y la otra, que se llama así, laceraciones o desgarros del canal. La diferencia entonces es que hay solución de continuidad a la piel. Al haber solución de continuidad a la piel, lo importante es hacer una buena limpieza con abundante suero fisiológico. Se puede usar también un poco de agua oxigenada, de brillar si hay áreas muertas, luego controlar el sangrado y por último suturar. No hay que apurarse para la sutura. En el caso de que tengamos nosotros animales involucrados, entonces en ese caso hay que considerar el vacuna antitetánica o ver si el animal no tenía rabia, ¿sí? Y obviamente sí o sí dar antibióticos orales preventivos, ¿verdad? Ciprofloxacina y hacer una sutura cuidadosa, ¿verdad? Entonces le llamábamos nosotros laceraciones o desgarros a esto. El otro se llama otohematoma, ¿sí? Otro ejemplo de traumatismo del oído externo eran lesiones por temperaturas, fríos o calientes, ¿sí? Entonces, lo importante ante las lesiones por temperatura, ya les dije, es que no se someta a la temperatura opuesta, ¿verdad? Paciente que tuvo un antecedente de quemadura, electricidad, se quemó algo muy caliente y no le ponemos hielo, no. Ponemos una compresa fría, nada más, ¿sí? Y de acuerdo al porcentaje de quemadura, ¿verdad? Vemos cómo tratamos, ¿verdad? Si es pequeñita la herida, la tratamos de forma local, con antibióticos locales para gran positivo. Infecciones más profundas ya necesitan tratamiento para prevenir las infecciones musculares, ¿verdad? Que, que sí ya son más complejas o en ciertos casos unas ciertas amputaciones, ¿verdad? Heridas en el canal auditivo son las clásicas que vemos asociadas a la manipulación, ¿verdad? Entonces es como una otitis externa localizada, lo que tenemos que prevenir. Entonces vamos a cubrir los gérmenes de la piel del canal, ¿sí? Heridas, ¿verdad? Manipulación del canal y eso puede causar otorragia y cosas así, ¿verdad? Entonces tratamiento para gran positivos de forma local, gotas o pomadas, con eso llega. Entonces, esto es lo que vamos a ver también en traumatismo del oído medio. Dos, un ejemplo, perforación del tímpano asociado a un traumatismo. Les voy a decir 4 cosas que son las que quiero que aprendan para el examen. Perforación del tímpano asociado a un trauma. ¿Cuáles son las características de esto? En primer lugar, las perforaciones, cuando son asociadas a un traumatismo, ¿sí? Paciente que oía bien y tuvo un traumatismo al oído y por eso se perforó la membrana, ¿verdad? Entonces,
no hay infección previa. Entonces significa que no se precisa usar antibióticos, ¿sí? No se precisa usar antibióticos, ni oral ni gotas, ¿sí? Solamente mantener el oído seco, que no ingrese agua, ¿sí? En segundo lugar, la perforación de la membrana timpánica asociada a trauma es pequeñita, afecta un pequeño porcentaje de la membrana, perforaciones pequeñas. Y tercera característica, se cierran espontáneamente la mayoría de los casos. O sea, no llegan a precisar cirugía. No es como la perforación del tímpano asociado a una infección en donde es tanto exudado que había en la caja, se perforó y es difícil que se cure, que se cierre. En este caso, al haber un traumatismo, les dejamos ahí mismo y hay alta probabilidad de cierre de la membrana, ¿sí? Porque son pequeñitas. La otra patología del oído medio era la varopatía, o también conocida como enfermedad asociada a cambio de presiones, ¿verdad? Entonces, varopatías son enfermedades del oído medio que tenemos como factor de riesgo un cambio brusco de presión. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejemplos de varopatía? Sí, hasta acá, Carolina, hasta esto que le estoy diciendo. La parte de fracturas del hueso temporal ya es un poquito más difícil, eso vamos a dejar para después. Sí, pero esto que le dije porque el patología del oído externo es súper fácil saber citar nada más, ¿verdad? Ya saben ustedes, el otomatoma, ya vieron también un poquito de lo que es las heridas. Entonces, saber citar dos más, ¿verdad? Las laceraciones y también saber citar eh, las lesiones por temperatura. Y en cuanto al oído medio, solamente dos. Una, la perforación de la membrana timpánica, que le dije las tres cosas que hay que saber. Son pequeñitas, se cierran solas, no precisan de antibióticos. Y enfermedades asociadas a cambios de presión muy brusco. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Mergullo o paracaidismo, ¿verdad? Paracaidismo, mergullo ahora. Entonces, esos pacientes tuvieron un cambio muy alto de presión, vienen al consultorio por hipoacusia. ¿Y dónde se produjo la lesión? En la varopatía. ¿Dónde es lo que tenemos un daño? ¿Qué parte del oído es la que sufre? Entonces, recuerden que la trompa de Eustaquio era la encargada de meter el aire de la nariz hacia el oído medio. Entonces, si tenemos ese cambio brusco de presión, ¿qué parte del oído va a sufrir? ¿Va a haber aire o no va a haber aire acá? No va a haber nada de aire. Entonces, ¿quién sufre? Sufre la cadena. Entonces, el hallazgo de la tocopía no hay nada, pero hay una hipoacusia de conducción por lesión de la cadena de huesecillos, ¿sí? Entonces, en la varopatía tenemos una enfermedad del oído medio asociada a un cambio brusco de presión. No se encuentra absolutamente ningún cambio a la autocopía. ¿Por qué? Porque el problema está en la cadena de huesecillos, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Varopatía, recuerden, asociada a cambios bruscos de la presión. Vamos a dejar entonces conmoción laberíntica, la fractura, vamos a ver después. ¿Sí? Eh, entonces, siguiendo con lo que era la primera clase, la clase de introducción, habíamos visto también un poquito de lo que era la cavidad oral, ¿sí? Y con respecto a la cavidad oral, solamente dos cosas. Una cosa, eh, cómo era, cuáles eran las estructuras que se podían ver a la oroscopía, ¿sí? Entonces la úvula, las amígdalas palatinas, la lengua, arcada dentaria, pared posterior orofaringea, la que quieran. Y segundo, cómo era el epitelio, un epitelio plano, estratificado, ¿sí? Por último, la laringe. Dos cosas de la laringe en este capítulo introductorio es cómo se puede examinar la laringe, cuál es el estudio para valorar la laringe y en segundo lugar, estructuras que se puedan observar, ¿sí? Epiglotis, cuerdas vocales, bandas ventriculares, cartílago aritenoides, seno piriforme, lo que quieran llamarme, lo que quieran nombrarme,
Y entonces los ejemplos de cómo se explora la laringe. Una opción era el espello laringio, otra opción eran con las cámaras, ¿sí? La endoscopía nasal es rígida de la boca y la otra de la nariz. Endoscopía flexible o también llamado nasofibrolaringoscopía, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, cómo se escribía, ¿verdad? Recordar esto, ¿verdad? Los temas más importantes. Y vamos a dejar entonces para el siguiente parcial, vamos a entrar todo lo que es nariz y faringe, ¿verdad? Entonces con esto vamos a casi terminar la parte de oído con una de las secciones, creo que es con la sección B, es la que dimos una clase de vértigo, pero como no dimos con la A esa, entonces no les voy a preguntar eso en el examen ahora. Vamos a ver si damos después también con, con la otra sección y ahí rinden. O si les libero de ese contenido, porque la clase de vértigo es una clase que es muy difícil, ¿verdad? Se habrán dado cuenta los del A, eh, pero los del B se habrán dado cuenta que era muy difícil, pero yo quiero que ustedes escuchen esa clase y que entiendan un poco, ¿verdad? No necesariamente que me respondan súper bien y que se compliquen en el examen, pero sí que aprendan un poquito de vértigo, ¿verdad? Entonces dejamos para el siguiente parcial la parte de fracturas del hueso temporal, ¿sí? Y bueno, todo lo demás del oído tienen ustedes para divertirse entonces, ¿eh? Entonces, em, hacemos el examen este martes a la tarde. Y nada, chicos, estudian. Si no pudieron asistir mucho a las clases y cosas así, quiero que vuelvan a escuchar este repaso después de haber leído un poco los slides. Y el examen es así mismo como hablamos, no hay nada raro. Así que quiero que rindan muy bien, aprovechen este su examen. No vayan a esperar el recuperatorio porque el recuperatorio es más complicado siempre. Así que estudien bien, pórtense bien, no quiero que se porten mal en ese día, ¿sí? Estamos chicos, les voy a liberar, esta clase va a quedar grabada y después les voy a compartir el link, ¿sí? Doutor, o senhor poderia repetir só a ferida de canal auditivo, que eu não entendi? Decime de vuelta, Carolina, ¿qué necesitas saber del canal auditivo? Isso, traumatismo de canal auditivo. No, solamente saber citar los nomis de las doenças de traumatismo del oído, ¿verdad? En ese caso, el traumatismo del oído externo eran cuatro, ¿verdad? Entonces, cuatro, las laceraciones, entonces, era lo contrario que el otomatoma, porque en el otomatoma teníamos un traumatismo sem sangramiento. Otomatoma, traumatismo del oído externo y la piel del oído del pabellón auricular estaba sin ningún tipo de corte, sin desgarro. En cambio, en la laceración era un traumatismo del oído externo del pabellón, pero con desgarro, ¿sí? Con sangramiento. Entonces, este caso necesita suturar, necesita antibiótico profiláctico. Este otro caso no hay sangrado, justamente por eso tenemos que drenar para liberar el contenido, comprimir y dar antibióticos. Las otras eran las lesiones por temperatura, las quemaduras o congelaciones, ¿sí? Que de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? Si es muy leve, lo tratábamos con pomadas, antibiótico local o con pomaditas de analgésico. Si son más graves, entonces hacíamos ya debridamiento, tratamiento con antibióticos parenterales, porque dijimos que había riesgo de infecciones musculares
Y estas infecciones musculares a veces son súper complejas, ¿verdad? Entonces, hidratación, ¿verdad? No colocarle absolutamente nada raro a la lesión por temperatura. Hay gente que le pone café, pasta dental, cualquier cosa rara le ponen, no, nada raro, solamente suerito, cubrir con una venda, llega. Y luego las heridas en el canal. Heridas en el canal, entonces son heridas por manipulación. ¿Sí? Manipulación, cosera, cotonete, y eso causa sangrado de oído. Causa de sangrado de oído, causa otorragia de las heridas. Entonces las heridas se trataban solamente de forma local, con pomaditas, gotitas para gran positivo, para evitar que se infecte justamente, ¿verdad? Ante cualquier sangrado del oído, yo les había dicho, ya que no hacemos un aspirado de oído, limpieza, no. En todo caso, colocar un algodón con un poquito de adrenalina y dejarlo ahí, que pare sociño, ¿sí? ¿Está bien, Carolina? ¿Te respondí? Gracias, doctor. Sí, gracias. Ok. Sí, Lorena, esto en realidad son toditas las clases que dimos, solamente que copié todito en un slide. Entonces, tienen ustedes toditas las clases. Si les falta alguna, voy a hablar con su delegado para enviarles. Y, y bueno, con respecto a esta clase grabada, les voy a compartir después el link para que vuelvan a oír, ¿sí? Pero obviamente que con los apuntes que tomaron de la otra clase, es que quiero que rindan para que les vaya bien, ¿verdad? Para que puedan hacer 100% todo, ¿sí? Pero con este slide ya hacen igual, con esta grabación ya hacen por lo menos 80%, ¿sí? La idea no es complicarles, quiero que les vaya bien como les dije, solo que eh, tienen que poner también de su parte en el sentido de leer. No quiero nadie en el rete, ¿sí? Dale, chicos, les libero. Boa noite. Até terça.